Bueno, vamos a comenzar a hacer, ahí voy a poner para que quede la pantalla. Ahí está, así puedan ver bien la grabación. Bueno, a ver, yo quiero acá obtener los puntos críticos. ¿Qué teníamos que hacer? A ver si se acuerdan. Quiero Derivar sacar... la función. Igualarlo a cero. Muy bien, entonces primero derivamos la función. Bueno, los escucho. Digan. 4x al cubo Sí, menos 16x y nada más. muy bien, más cero. Perfecto. Bueno, ahí esa sería la derivada primera. ¿Por qué a la derivada primera le igualamos a cero? ¿Se acuerdan? ¿Por qué a la derivada primera la igualábamos a cero? Para sacar los puntos de inflexión. No, no los puntos de inflexión. ¿Qué punto? Donde la pendiente de la recta tangente es cero. Sí, muy bien, ¿eh? Los Crítico, puntos profe, dijo. críticos, ahí dicen, muy bien, los puntos críticos. Bueno, miren lo que nos quedó. Nos quedó una ecuación de grado 3, ¿eh? ¿Podemos despejar la x ahí? Sí, sacando factor común. Pero así como está no se puede despejar, ¿no? O con Rufín. Ah, no. No, con Ruffini no. Ahí, ahí, ustedes no pueden despejar. Directamente, ¿pueden aplicar ahí la formulita de Bhaskara? No. No, Muy bien, ¿por qué no? porque está elevado al cubo. Porque es cúbica, muy bien. Habría Bueno, que derivar la segunda, profe. no se adelanten. Primero vamos a ver, vamos a resolver esta ecuación, ¿eh? Porque cuando nosotros, igualando a cero la derivada primera, resolviendo esta ecuación, vamos a obtener cuáles son los puntos críticos. ¿Mm? Entonces, lo que podemos hacer acá es sacar factor común. ¿Y qué factor común puedo sacar? 4x. 4x. Muy bien. ¿Qué te quedaría en el primer término? X X al cuadrado cuadrado menos. menos 4. Menos 4. Ahí está. Muy bien. ¿Eh? Ahí tenemos, mira, para que ese producto a nosotros nos dé cero, ¿por qué puede ser ese producto que dé cero? O porque A es cero o porque B es cero. En este caso es X igual a 0. o esto es cero o todo el paréntesis es cero. Entonces, ¿qué hacemos? 4x vale cero, x igual a cero. Este es el primer punto crítico. Y por acá ya resolvieron los otros, exactamente. ¿Eh? Ahí, x cuadrado menos 4 igual a cero, x cuadrado igual a 4, y ahí les dio, ¿cuánto me dijeron? Menos 2 y 2. Menos 2 y 2. ¿Eh? Le vamos a poner a x, le vamos a poner x3. Ahí está. X1, X2 y X3. Bueno, ahí tienen los puntos críticos. ¿Eh? Ahí tienen los puntos críticos. En estos puntos, ¿qué podrían llegar a existir? ¿Qué podría llegar a existir? Máximos y mínimos. Ajá, locales, ¿no es cierto? Vamos a analizar los locales. Bueno, perfecto, máximos o mínimos. Bueno, ¿y qué hacíamos para saber si había un máximo y un mínimo local? Graficábamos. Vamos, valor aproximado. Hacemos Eh, un Hacíamos un entorno entorno y reducido. tomamos valores antes y después de las raíces. por ahí viene la mano, muy bien. Por ahí viene la mano, che. En realidad habíamos visto dos criterios. Un criterio que se llamaba ¿cómo? A ver si se acuerda. ¿Criterio de qué? La derivada Eh, segunda. Estudio de Del las signo de funciones. la derivada segunda. Ese es uno, muy bien. Y había otro más, vamos. Vamos, busquen ahí. ¿Cuál era el otro criterio? Estudio de los valores de la función. Que Ese, tenía
Ese lo habíamos nombrado, ¿no es cierto? Pero habíamos visto dos nomás relacionados con las derivadas. Uno con la derivada segunda, que se llama criterio del signo de la derivada segunda, y el otro era el criterio de la variación del signo de la derivada primera. Que es ahí donde dice ustedes, ¿sí? ¿Ustedes quieren que hagamos eso? No hay problema, ¿eh? ¿Quieren que lo hagamos a ese? ¿Se acuerdan? Hacíamos una recta numérica, y en la recta numérica marcábamos los puntos críticos. Que en este caso los puntos críticos son, mirá, el -2, el 0 y el 2. Estos son los puntos críticos. Y acá, ¿se acuerdan que hacíamos así? Y elegíamos un punto antes, un punto después de cada uno de ellos. En este caso, a ver, ¿qué convenía elegir? A ver si se acuerdan, che. ¿Valores alejados del punto o muy cerquita del punto? Mientras más cerca, mejor. Mientras más cerca, mejor. Perfecto, ¿no? Ustedes pueden elegir acá, mirá, -2,1, -1,9, pero acá, fíjate, vamos a hacer, como es una función polinómica, vamos a elegir nosotros, ponerle -3, acá podemos elegir el -1, acá el 1, acá el 3. Bueno, ¿qué hacíamos con esos valores que nosotros elegíamos en forma arbitraria? Los reemplazamos ¿en dónde? ¿Se acuerdan? La X en la derivada. En la derivada, bien, muy bien. En la derivada. Entonces ustedes reemplazan ahí, ¿no? Al -3, al -1, al 1 y al 3. En la función derivada. 4 por -3 al cubo, menos 16 por -3, 4 por -1 al cubo, menos 16 por -1, 4 por 1 al cubo, menos 4 por 1, y 4 por 3 al cubo, menos 4 por 3. ¿Alguno ya está haciendo el cálculo? La primera da -60. Menos 60. Perfecto. Vamos calculando. ¿Y este? 12, profe. Muy bien, es 12. Perfecto. La tercera da 0, profe. Este da 0. 0. Mira vos, che. Ese da 0. Porque acá está mal. La otra da Es 60. 16, La mirá. última. Es 16, profe. Acá es 16. No sé dónde saqué ese 4 yo. Ahí está. La última da 60. Claro, y este tendría que dar -12, me parece. Y este, Sí. 60 positivo. Ahora sí, perfecto. Bueno, entonces ahí había copiado mal yo. La derivada es 16x, ¿ves? 16 por el valor de x. 16 por el valor de x. Perfecto. ¿Esto cómo dio, che? ¿Negativo? Negativo. Si era negativo, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía la función? Decrece. profe. Decrece, muy bien. Acá es positiva la derivada, entonces crece. Creciendo. Acá es negativa, decrece, y positiva vuelve a crecer. Perfecto. A esto lo vamos a plasmar acá en el gráfico. Acá decrece. Decrece. Acá crece. ¿Ven? En 1 decrece. Decrece. Y acá en 3 crece otra vez. Entonces miren, si la función viene en forma decreciente y en ese punto crítico que es -2 empieza a crecer, ¿qué vamos a tener ahí, chicos? ¿Qué tenemos ahí? Ahí. Mínimo relativo. Un mínimo local o relativo, muy bien. Ahora mira, vamos a analizar en 0. Acá la función viene en forma creciente, llega hasta el 0, y a partir de ahí de 0, empieza a ser decreciente. ¿Qué tenemos ahí? Un Máximo. máximo, muy bien. Analizamos en 2. La función viene en forma decreciente, y a partir de ahí comienza a crecer, y tenemos otro mínimo. Perfecto. Pues entonces nosotros ya sabemos que tiene, ya sabemos que hay.
Fíjate vos que esto lo hemos deducido. ¿Por qué? Porque acá en menos 3 la derivada nos dio negativa. Acá la derivada nos dio positiva. Acá la derivada nos volvió a dar negativa y acá la derivada nos dio positiva. Entonces, ¿qué podemos observar, che? ¿Cómo se llamaba este criterio? ¿Se acuerdan? Criterio de la variación del signo de la derivada primera. Entonces, ¿qué pasa en menos 2? ¿Cómo viene la derivada primera? ¿Qué signo trae? Negativo. Decreciendo, negativo. Pero el signo es negativo. ¿Y cómo pasa a ser el signo de la derivada primera después del menos 2? Positivo. Positivo. Hay un cambio, ¿ves? Hay un cambio. Pasó de negativa a positiva, en 0 de positiva a negativa y en 2 de negativa a positiva. Entonces hay una variación en el signo. ¿Y qué hubiese pasado, por ejemplo, chicos? La pregunta, a ver, ¿qué hubiese pasado si acá decía que era decreciente y acá decreciente? ¿Va a haber un máximo o un mínimo si ahí dice decreciente y decreciente? No, profe. No, no. ¿Por qué no? Porque no varía el signo de la derivada primera. Perfecto. Entonces, por eso este criterio se llama criterio de la variación del signo de la derivada primera. Ya sabemos que hay en los puntos críticos. A ver, ¿qué teníamos que hacer nosotros para sacar en dónde, en qué punto de la curva alcanzaba ese punto crítico? ¿Qué teníamos que hacer? Que le habíamos llamado paso 4, creo yo. Reemplazar los puntos críticos en la primera función, ¿no era? Para. ¿Se lee? ¿Se lee o no? Cálculo de X dice ahí. Imágenes. Cálculo de las imágenes. F de menos 2, F de 0, F de 2. Muy bien. Bueno, vamos a reemplazar los puntos críticos en la función dada. O sea que va a quedar alguno que para que vamos ganando tiempo, que vaya calculando. Bueno, La primera da 0. la primera, ¿da 0? Sí. La segunda da 3. Sí, ¿seguro que da 0 la primera? Menos 13 me da. ¿Están seguros, che? Menos 13 me da a mí, profe. Sí, es menos 13. La otra, Sí, a mí 3. también me da menos 13. Entonces, esta también 13, ¿sí? Menos 13. ¿No sería más 13 la última? ¿Por qué? A ver. Ah, me dio menos 13 la vuelta, profe. Menos 13 la última también da. Claro, claro, es menos Ah, no, 13. claro, sí, está bien. Entonces, mira, fíjate, en el punto 1 de coordenadas, mira, menos 2 en X, menos 13 en Y, F alcanza un ¿qué? ¿Qué alcanzaba el menos 2 de X, che? El menos 2 de X. El menos Mínimo. 2 de Mínimo. un mínimo. En el punto 2 de coordenada 0 de X, 3 de Y, F alcanza un máximo. Y por último, en el punto 3 de coordenadas 2 menos 13, la función alcanza un mínimo. Ahí tiene. Ahí tiene. Entonces ustedes ya saben que alcanza la función en estos puntos críticos. Esta función va a tener dos mínimos locales y un máximo local. ¿Se entendió? ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna duda? Díganme, por favor. Yo, mientras tanto, le voy a ir mandando la fotito al grupo.
¿Hay dudas, chicos? ¿Eh? Bueno, a ver. Esto sería un criterio. Esto sería un criterio. ¿Y cuál era el otro criterio? Ustedes lo dijeron también. Este es el criterio de la variación del signo de la derivada primera. ¿Cuál era el otro que habíamos visto? Criterio del signo de la derivada segunda. Criterio del signo de la derivada segunda. ¿Eh? Si ahí dice criterio del signo de la derivada segunda, ¿qué vamos a necesitar sacar? La derivada segunda. Claro, muy bien. ¿Y cómo obtener la derivada segunda? Derivando la Volviendo a derivada derivar. primera. Derivando la función dos veces. La deriva la primera. Los escucho. ¿Cuánto es? 12x al cuadrado 12x al cuadrado Menos Menos 16. 16. 16. Ahí está. ¿Eh? Bueno, este es criterio del signo de la derivada segunda. Entonces lo que hacíamos nosotros en la derivada segunda es reemplazar los puntos críticos. Reemplazar al menos 2, reemplazar al 0 y reemplazar al 2. O sea que queda 12 por menos 2 al cuadrado menos 16, 12 por 0 al cuadrado menos 16 y 12 por 2 al cuadrado menos 16. ¿Ven? Bueno, ¿cuánto les da eso? Profe, disculpe, ahí le mandaron un mensajito al chat. A ver. No, por supuesto, hay otro tipo de funciones, sí. Ya vamos a ver, ya vamos a analizar otras funciones. No siempre van a ser polinómicas, ¿eh? Buena pregunta esa. La Bueno, primera me da 32, profe. 30, La segunda me da menos 16 y la última también 32. 32. O sea que acá el signo es positivo, acá el signo es negativo y acá el signo es positivo. ¿Mm? ¿Qué pasaba, che? ¿Se acuerdan que acá hablábamos que era como al revés? ¿Eh? Si era positiva, ¿qué había? ¿Qué alcanzaba en ese punto? Si la derivada segunda me daba positiva, El mínimo. había un mínimo, bien. Existe un mínimo. ¿Eh? Si es negativa, existe un máximo. ¿Eh? Si es positiva, existe un mínimo. Perfecto. Entonces, si ustedes, ¿no es cierto?, hacen este criterio, los pasos 1, 2 y 4 son los mismos. ¿Eh? Cambiaría este criterio. O sea que vos harías, primero derivarías, igualaría 0, resolves la ecuación, obtenés los puntos críticos, y después haces el criterio del signo de la derivada segunda. Tienes que acordar que Profe, si la segunda es positiva, ahí termina. Si la derivada segunda es positiva, existe un mínimo, si es negativa, existe un máximo. Luego que haces eso, ya sabes qué alcanza en cada punto crítico, tienes que calcular las imágenes. ¿Eh? Sí, te escucho. ¿qué pasaba si no había variación de signo? Por Es que, ejemplo, hay negativo, negativo, positivo. no, es que, acordate, ¿dónde debe haber una variación del signo? En el criterio anterior. ¿Eh? En el criterio anterior, acordate que el criterio anterior se llamaba variación del signo de la derivada primera. ¿Eh? Debía haber una variación del signo. Si no había una variación del signo, eso es lo que habíamos visto nosotros. Si vos tenías que en menos 2 la función venía de forma decreciente, ¿no? Porque la derivada primera era negativa, y vos después acá haces el cálculo, evaluás un punto que vos elegís, en la derivada primera, y también te da que la función es decreciente porque la derivada primera te da negativa, hay una variación del signo. Mira, antes de menos 2 la derivada es negativa, después del menos 2 la derivada es negativa,
¿Qué quiere decir? Que la función sigue siendo decreciente. Entonces, como no hay variación del signo de la derivada primera, no tenés ni un máximo ni un mínimo. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Sí, sería que no habría un punto crítico en -2 en este caso. O sea, en ese ejemplo que dio. Es un punto crítico. Es un punto crítico. ¿Por qué es un punto crítico? A ver, ¿quién podría responder eso? Nosotros habíamos visto la definición del punto crítico. ¿Por qué es un punto crítico? En ese punto crítico no existe, ahí, ponele así como está en el ejemplo que te estoy dando, así no existiría un extremo. Pero sí es un punto crítico. A ver, chicos, a ver alguno que defina qué era punto crítico. ¿Qué era un punto crítico? ¿Eh? Un punto cuando se deriva de cero, profe. Era un punto que anula la derivada primera, o también había otra cuestión más. ¿Se acuerdan? Era un punto donde la derivada primera se anulaba o no existía. ¿Se acuerdan de eso? Ah, cuando la función era constante. No. No. A ver, ¿qué pasa con la función constante? No entiendo. ¿Por qué preguntaste En el eso? punto ese puede ser cuando se hace cero. O sea, a ver, che, a ver, por ahí no te das a interpretar muy bien. Puede ser que, a ver, si lo que preguntas La vos es, tangente, ahí está, a ver, cuando la tangente es cero, puede ser ahí en ese punto. claro, cuando la recta tangente era horizontal, podía, o sea, donde existen máximos o mínimos locales, la recta tangente horizontal. ¿Mm? Pero, ¿y eso qué me decía a mí? ¿Te acordás que la recta, o sea, la derivada geométricamente, ¿qué representaba? A ver. El punto crítico, la pendiente de la recta tangente es 0, ¿no? Claro, sí, está bien, ¿eh? Pero, ¿qué era la derivada? ¿Qué representaba la derivada geométricamente? ¿Qué La representa? pendiente de la recta tangente. Claro, y si la derivada es cero, quiere decir que la pendiente vale cero. Si la Claro. pendiente vale cero, entonces la gráfica de la recta sería una función constante. No sé si eso es la pregunta, justo no ve quién preguntaba, che. El que preguntó recién cuando hablaba de función constante, ¿a eso se refería? Sí, profe, eso me refería ahí cuando tomamos un ¿Eh? punto y la recta tangente era constante, era cuando era igual a cero. La recta tangente es horizontal, ¿no es cierto? Claro. Claro, es una función constante ahí, sí, donde alcanzaría un extremo local, ¿no? Pero habíamos dicho también, acuérdense en todos, mejor dicho, que habíamos hablado cuando había una condición necesaria. ¿Se acuerdan la condición necesaria? Como la habíamos definido. Que si, ¿se acuerdan? Pasa que por ahí no les quiero decir todo yo. A ver, la condición necesaria, porque había una condición necesaria y condición suficiente. ¿Cuál era la condición necesaria para la existencia de un extremo local? No están estudiando, no están repasando, chicos. No se queden. La condición necesaria es que la derivada primera valga cero. Si existe un punto, un extremo local, estoy seguro que ahí la derivada se anula. Pero no siempre que la derivada se anule va a existir un extremo local. En eso lo habíamos visto con la función x al cubo. ¿Se acuerdan de eso? Que en 0x al cubo, en 0 la derivada se anulaba y no tenía un extremo en 0. ¿Mm? ¿Se acuerdan o no? ¿O no han Sí, profe. repasado? A ver, ahí en el chat. Sí, dice Gonzalo. Ajá. Bueno, a ver. Pregunten, ¿qué dudas van quedando? ¿Qué dudas por ahí tienen, chicos? ¿Qué consultas quieren hacer? A ver. Profe, Lo una único, pregunta. ¿Podrías sí, repetir la condición esencial? Así la termino de anotar.
la condición esencial, Sí, la que acaba necesaria. de sucesión. Perdón, necesaria, disculpe. Sí. La condición necesaria para la existencia de un extremo local Sí, es que la sí. derivada primera sea igual a 0. Estamos, profe. Gracias. Eso lo tienen, che, ahí eso les pase eso. Bueno, listo, de esto, che. A ver, ¿hay alguna consulta? ¿No? Podremos hacer uno, profe, más complicado, digamos. Uno que tenga usted así que sea Sí, pero matador ahí. pará. Tranquilo, que primero falta ver. Acá recién estamos comenzando, ¿eh? Sí, Falta de ver los puntos de inflexión, falta de ver los intervalos con cavidad y convexidad, falta hacer el gráfico. A ver, nosotros recién habíamos visto, fíjate, ya tenemos que los puntos críticos, que eso seguro te van a pedir. ¿Qué más tenemos acá? Los puntos donde la función alcanza el máximo y el mínimo, locales. Y, a ver, con la recta numérica, acá en -2, ¿qué había? Un mínimo era, ¿no? Acá en 0 había un máximo, y en 2 había un mínimo. A ver. Me van a decir los intervalos de crecimiento. A ver, de dónde hasta dónde crece la función. Y de dónde hasta dónde decrece. Si vos tenés un mínimo ahí, ¿cómo viene la función a izquierda? ¿Cómo viene? Decreciente. Ah, no, decreciente. Decreciente. Si este es un mínimo, si viene en forma decreciente, llega al mínimo, ¿qué tienen que empezar a hacer ahora? Crece. Crece. Este es el máximo, mira, la función va creciendo y después, si llega hasta el valor máximo, ¿qué tienen que hacer después? Decrece. Mira, acá viene en forma decreciente, llega al mínimo, ¿qué tienen que empezar a hacer ahora? Crecer. Ahí tienen los intervalos, dicten, vamos. ¿Desde dónde hasta dónde la función es creciente? A ver. Desde menos infinito. Ah, creciente. Desde Creciente. -2 hasta hasta 0. cero. Menos Y 2 después hasta 0. desde 0, ve desde 2 hasta más infinito. O sea que pongo unión desde 2 A a más más. infinito. Ahora díganme los intervalos de crecimiento. Menos infinito Menos hasta infinito. -2. ¿Sí? Unión de 0 a 2. De 0 a 2. Perfecto, ahí está. ¿Ve? Ya tenemos, vuelvo a repetir, los puntos críticos, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y dónde la función alcanza un máximo. Bueno, les mando la foto. Perfecto. Ahora yo quiero que hagamos los puntos de inflexión. ¿Qué teníamos que hacer para sacar los puntos de inflexión? A ver. Cuando la derivada segunda no es igual a 0. Sí, o sea que vamos a necesitar la derivada segunda. Muy bien. Tenemos. Primero entonces habría que sacar la derivada segunda. 12x al cuadrado menos 16. Ahí está. Ahí tienen el micrófono, che. A ver si ahí cierren los micrófonos, che, ahí se escucha. Bueno, ahí está. Miren,
Encontramos la derivada segunda. ¿Para qué encontramos la derivada segunda? Porque la debemos igualar a 0 y encontramos, resolviendo esa ecuación, los posibles puntos donde pueden existir los puntos de inflexión. Entonces nos quedaría x cuadrado igual a, ¿cuánto nos quedaría acá? 16 sobre 12, que simplificado sería ¿cuánto, che? A ver, vamos, rapidito. 4/3, ¿está bien? Sí. Y al resolver eso, nos dan dos valores, un x1 y un x2. ¿Cuánto es? Sería más raíz de 4/3 y menos raíz de 4/3. ¿Sí? Sí. Que aproximadamente, ¿cuánto sería la raíz de 4/3? Aproximadamente la raíz de 4/3. 1,15. 1,15, muy bien. Y acá sería menos la raíz de 4/3, que esto te da menos 1,15. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí ustedes tienen dos puntos en donde pueden existir puntos de inflexión en la curva. ¿Cómo sabemos si existen puntos de inflexión o no? ¿Qué hacemos? ¿Los reemplazamos en la primera función? No, Reemplazábamos la derivada segunda. claro. ¿Qué hacíamos acá primero? A ver. Una recta numérica. Hacíamos una recta numérica y en ella marcábamos los valores que nos habían dado. O sea, el 1 menos 1,15 y el 1,15. ¿Ven? Menos 1,15 y el 1,15. Y ahí ustedes elegían un valor antes de menos 1,15, que puede ser menos 1,16. Ponele, vamos a poner para hacer un cálculo, por ahí si no tienen calculadora para que lo hagamos rapidito, menos 2, acá podría ser el 0, acá podría ser el 2. Son puntos arbitrarios. Recuerden siempre, ¿no es cierto? En este caso, que es una función polinómica, no hay problema, ¿viste? Pero si por ahí fuera una función racional, lo que conviene es elegir un valor muy pequeño, muy cerquita, dentro de un entorno de concentro en menos 1,15, y en este caso, en otro entorno concentro en 1,15. Entonces lo que hice yo acá es elegir al menos 2, al 0 y al 2. A esos valores ustedes los reemplazan en la derivada segunda, o sea, acá. Y le va a quedar, mira, 12 por menos 12 al cuadrado menos 16, 12 por 0 al cuadrado menos 16, y 12 por 2 al cuadrado menos 16. Bueno, ¿cuánto les da esto? Ya lo hicieron esto. 32 da. 32, profe, y el 32, último también creo que era 32. Menos 16 y 32. Escuchen ahora. ¿Qué pasaba cuando la derivada segunda daba positiva? Pero atiendan, no están calculando extremos relativos, están calculando puntos de inflexión. Entonces acá me tienen que decir si la derivada segunda era positiva, era cóncava o convexa. A ver. Es cóncavo. Exactamente. F es cóncava. Y acá F es Convexa. convexa. Y acá es positiva otra vez. F es cóncava. Muy bien. Entonces acá la función es cóncava, che. ¿Se acuerdan? Así. La función viene en forma cóncava. Y a partir de ahí empieza a ser convexa. ¿Ven? Y después empieza a ser cóncava otra vez. Esos cambios, ¿dónde ocurren, che? En menos 1,15 y en 1,15. Entonces, si en menos 1,15 la función deja de ser cóncava para pasar a ser convexa,
ese es un punto de inflexión. Ahí existe un punto de inflexión. Si en 1,15 deja de ser convexa para pasar a ser cóncava, ese también es un punto de inflexión. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Hay alguna consulta hasta ahora de lo que vamos haciendo? ¿O vamos bien? ¿Mm? ¿Qué No, dicen? profe, eso de cóncava y convexa, eso no me acuerdo de eso. Yo sé que cuando veo como una carita, una sonrisa es cóncavo, y con detrite es cóncavo, convexa, ¿cuál no me acuerdo? Bueno, eso habíamos hecho nosotros, una forma práctica, ¿no? Para acordarse, che. Pero mirá, ¿quién preguntó recién? Porque yo acá tengo la vista del hablante, entonces no sé quién preguntó recién que no sabía de Yo, cóncava y profe convexa. Jorge. Jorge, escúchame, Jorge, nosotros habíamos visto que una función en un punto era cóncava cuando la recta tangente se ubicaba, ¿ves? En ese punto se ubicaba por debajo de la función. ¿Lo ves Ajá. ahí? Y una función era convexa en un punto de la misma cuando vos trazabas la recta tangente y vos fíjate que acá la curva está por debajo de la recta tangente. ¿Está bien? Sí, ajá. Entonces, y bueno, después esto de la carita feliz, de la carita triste, nosotros habíamos visto esto, ahí ponele, representábamos, ¿no? La otra vez, una función cóncava, y yo le decía ahí, haga unos ojitos, cuando está feliz la carita, entonces era cóncava. Y acá, fíjate, ¿ves? Ahí tiene una carita triste, era convexa. ¿A eso te No, profe, o refería? sea, yo de eso no me acuerdo, siendo sincero, de esa método. ¿Y habrá faltado? ¿Qué habrá pasado? Yo tampoco, Porque esto lo profe. vimos. No, no, es que no me acuerdo, o sea, o sea, vengo todas las clases, pero yo de eso no, que haya Yo dado menos, eso. profe. No me he Profe, es como perdido que ninguna lleva una clase clase y adelantada. Sí, en ningún momento hemos visto la cara triste y la carita feliz. Sí, claro, che, ¿y por qué el otro? ¿Quién dijo recién? Fernando. Yo, profe. Ajá. ¿Y vos, Fernando, cómo te acordabas de eso? Y porque soy recursante. Bueno, ahora entiendo, che. Pero sí, Ahí sí lo dice vimos. Bosetti que sí lo vimos, profe. ¿Y qué pasa? Estamos perdidos, che. A ver, bueno, a ver, para. Estoy acá Yo me revisando. acuerdo que la última clase que usted dio fue que dio un ejercicio de ejemplo, que había explicado todo y por último dio un ejercicio. Eso me acuerdo. Sí, yo también. Un ejercicio donde encontramos los extremos. Claro, ¿Eh? que poníamos que era creciente o Bueno, decreciente. mira, ahí estoy tratando, a ver si no borré, che. Tratando de ver. Bueno, acá están los criterios, ¿no? El estudio de la función, los criterios, que hicimos, ¿se acuerdan que hicimos hicimos una teoría, ¿se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan de esto, chicos? Sí, de eso sí. ¿Sí? Bueno, y ahí tenemos este es el criterio número 2, variación del signo de derivada primera, y el criterio de la variación del signo de la derivada. A ver, el criterio 2 capaz que puse lo mismo, che. Pasa que hemos analizado ese criterio cuando había un mínimo y cuando había un máximo. Ajá. Y después vimos el de la variación de la derivada segunda,
que era así en forma rapidita, nada más que lo único que había que tener en cuenta, si la derivada segunda era positiva, existía un mínimo, y si era negativa, un máximo. Bueno, mirá, vamos a hacer una cosa de esto. Acá, como para recordar, ya les voy a explicar, no tengo problema esto del punto de inflexión, pero fíjense, miren, en menos 1,15. Fíjense en que acá la función viene en forma cóncava y pasa a ser convexa. Y acá pasa a ser cóncava otra vez. Entonces, en los puntos donde hay un cambio de la concavidad, esos puntos se llaman puntos de inflexión. Entonces, en menos 1,15 hay un punto de inflexión. Y en 1,15 también hay un punto de inflexión. Pero para saber bien dónde está ubicada la curva de ese punto de inflexión, ¿qué me faltaría calcular? Miren, cuarto paso, ¿qué me faltaría calcular? ¿Qué hacemos en el cuarto paso nosotros? ¿Qué hicimos recién en el cuarto paso? Para los extremos, ¿qué hicimos? Calcular las imágenes. Nosotros acá, para menos 1,15, y siempre cuando se calcula la imagen, ¿a dónde se reemplaza? ¿A dónde se reemplaza? ¿En cuál? En la función principal. Función, profe. En la función dada, bien, perfecto. O sea que acá pone menos 1,15 a la cuarta, menos 8 por menos 1,15 al cuadrado, más 3. Y acá, f de 1,15 sería 1,15 a la cuarta, menos 8 por 1,15 al cuadrado, más 3. ¿Alguno está calculando, chicos? Menos 5,83 de la primera. Ajá. ¿Alguien más le hizo? Así, ¿estamos seguros del resultado? Por las dudas, no se vayan a equivocar. ¿Cuánto les da, profe? Menos 5,83. Menos 5,83. Me da 16,9, me da. 16,9. A mí me da lo mismo, la primera. Menos 5,83. Perfecto, esa es. ¿Y la otra también? Sí, profe, también me dan. Yo calculé La la otra segunda. también. O sea que, escúchame, nosotros ya tiene 3 puntos, porque en 2 había, en 2 puntos había mínimo y en uno había un máximo. Entonces vamos a poner P4, che, acá. En el punto 4 de coordenadas, menos 1,15, menos 5,83, y acá en P5 es 1,15, menos 5,83, acá F, a ver, el punto, no en, el punto, es un punto de inflexión. Y también el otro es un punto de inflexión. Entonces, en esos puntos va a haber un cambio de curvatura. A ver. Chicos, ¿ustedes me pueden decir ahí, desde dónde hasta dónde, la función es cóncava, convexa? ¿Qué dicen? De menos infinito a menos 5 es cóncava. Cóncava, desde menos infinito A menos 1,5. 1,15, sí. Y de 1,15 De menos a 1. 1,15 a 1,15 es convexa. Entonces ponemos convexa de menos 1,15. Menos 1,15 a 1,15. Perfecto, ahí está. También ahí me estaban dictando que 1,15 a más infinito vuelve a ser cóncava otra vez. Bueno, mira, ahí tenemos los puntos de inflexión, los intervalos de concavidad y convexidad.
¿Mm? Ahí voy a pasar la fotito de esto y voy a hacer lo de, vamos a ver esto de concavidad, convexidad, y qué ocurre en los puntos de inflexión. Miren, a ver. Ya vamos a ir también al GeoGebra, ¿no? ¿Cuál era, en dónde había un mínimo, chicos? ¿Me pueden repetir? Ustedes tenían ahí. En -2, profe, había un mínimo. Sí, en -2. Y en ¿En 2. I? ¿Pero en I? En 0 había un máximo. Sí, sí, sí. Para -2 de X. ¿Y cuánto de Y? A ver el punto, díganme las coordenadas del punto. -13. -2, -13. Menos 13. Ahí está, perfecto. Gracias. Entonces por acá, ¿ve? Ahí. Ese P1. Después me dijeron que en 0 había un máximo. 0, 3, ¿verdad? Sí. 0, 3. Ese creo que le habíamos llamado punto 2. Acá había un máximo. Y después, en 2, menos 13, estaba el otro mínimo. ¿Está bien? Este era el punto 3. Perfecto. Los puntos de ensilladura, los puntos de inflexión, perdón, que sacamos recién, chicos. Menos 1,15. Sí. Menos 1. Menos 1,15. Y menos 5,83. ¿Era? Sí, profe. Menos 5,83. Y acá en 1,15. Y menos 5,83. Fíjense. Este creo que lo llamamos P4 y a este P5. Bueno, miren, acá había un mínimo, chicos. Acá había un mínimo en P1. ¿Cómo tiene que venir? Si acá hay un mínimo, ¿cómo tiene que venir la función por acá? Decreciente. 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 Perfecto. Bueno, viene en forma decreciente. Ahí está. Llega al mínimo. ¿Qué hace ahora? Crece. Crece, empieza a crecer. ¿Qué había acá? ¿Qué había acá en P4? ¿Qué había en P4? ¿Cóncava era, profe? Claro, ahí es cóncava, mirá. ¿Ves? Ahí es cóncava. Y en P4, ¿qué había? ¿Qué tenía la función en ese punto? Unión, profe. Un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Muy bien. Si ese es un punto de inflexión, ¿qué tiene que hacer la curva ahora? Acá venía en forma cóncava y en ese punto hay un punto de inflexión. ¿Qué tiene que hacer la curva? Convexa. Convexa. Tiene que pasar a ser convexa. Pero escúchame, acá está el máximo, o sea, tiene que irse hasta acá.
cambia la curvatura, mira, y llega ahí, ¿ve? Ahí tiene otra forma ya, fíjate, convexa. Dejó de ser cóncava y pasó a ser convexa. En P2, ¿qué alcanzaba la función? Punto El máximo. Un máximo. ¿Qué Máximo. tiene que hacer Máximo ahora? local. Y Descender. empieza a decrecer. Decrece, sigue siendo convexa. Y llega acá, che, a P5. Pero- ¿Y qué había en P5? Otro Se punto vuelve a de hacer inflexión. punto de Punto. inflexión. Muy bien. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Por ahí lo dijeron. Muy bien, che. Cóncava. Ser cóncava. Cóncava. Pero tiene que pasar por P3, porque en P3, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba ahí en P3? ¿Qué alcanzaba la función? El Punto mínimo. mínimo. Mínimo, o sea que tiene que seguir decreciente. Alcanza el mínimo, ¿y qué tiene que hacer ahora? Crecer. Crecer. Ahí está un gráfico aproximado de la función. ¿Ve? Ahí tienen un gráfico aproximado de la función. ¿Ve? Bueno. Perfecto. ¿Entendieron cómo la graficamos o no? Sí, profe. ¿Eh? Fíjate. Ahí. Ahí, ¿qué forma tiene la función ahí? Mira, Cóncava. Cóncavo. cóncava. Ahí está, mira. Desde menos 1,15 hasta 1,15, ¿qué forma Convexo. tiene? Convexa. Y de 1,15 hacia el más infinito vuelve a ser Cóncava. cóncava. ¿Eh? Ahí está. Perfecto. ¿Mm? ¿Qué más podemos ver ahí? Si les pido, ahí fíjense el crecimiento. ¿Mm? El crecimiento y el decrecimiento. ¿Desde dónde hasta dónde pueden ver gráficamente que crece o decrece? A ver, decrece, a ver. De ¿Desde menos dónde? infinito A menos De 2. menos infinito hasta menos 2, que ahí Menos alcanza el mínimo, ¿ves? Ahí alcanza el Sí. mínimo. La Unión. función decrece. unión Ahora, de menos 2, mira, de menos 2, ¿hasta dónde A uno. crece? A ver. hasta 2. Hasta 0. No, 0. hasta 0. Hasta 0, perdón. Muy bien, siempre los intervalos los tienen que ver en el eje de las X. Usted dice, mira, desde menos infinito hasta menos 2, decrece. Desde menos 2 hasta el 0, crece. Desde el 0 hasta el 2, ¿qué hace? Decrece. Decrece. Y del 2 al más infinito, crece. Crece. ¿Mm? Bueno. ¿Hago un problemita con la gráfica? ¿Qué dicen? ¿O se entendió? Sí, pero se entendió bien la gráfica. Perfecto. Miren, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes, chicos? Si yo les digo, ¿cuál es el mínimo valor que alcanza la función? A ver. 3, profe. Menos 3. 13, perdón. Menos 3. Muy bien, es este, chicos, muy bien. Es menos 13. Perfecto, ese es el mínimo valor que alcanza la función. Menos 13. ¿En qué punto lo alcanza? Otra pregunta, ¿en qué punto lo alcanza el mínimo? En menos 2 y 2. Punto. Cuando yo digo punto me tienen que decir las coordenadas. P1, P3. Está bien, muy bien, P1 y P3, pero las coordenadas, vamos. Menos 2, menos 13. Menos 13, 2 Y menos 2, 13. menos 2 3. y menos 3. Muy bien, ahí está, muy bien. Si les pregunto ahora, ¿cuál es el valor máximo, o sea, cuál sería el máximo local que alcanza la función? En 0 y 3. El P2. El máximo local. 3. No les estoy preguntando el Tres. punto. El máximo local es... 3. Muy bien. Ahora si les pregunto, ¿en qué punto alcanza
ese máximo. P2 0 y 3. sería 0,3. 0,3. 0,3, ¿eh? Ahí, a ver, chat, apareció algo. Ahí puso, Gonzalo pone el infinito, claro, o sea, este sería el máximo local, ¿eh? Pero máximo absoluto no tiene. Está bien, máximo absoluto no tiene, porque vos fíjate que cada vez va tomando valores más grandes, ¿eh? Bien, pero el máximo local, sí, sería 3, ¿eh? Bueno, perfecto. Listo. A ver, esto ya les mandé, ¿ya les llegó la foto, chicos? Antes de borrar. Sí, profe, ya llegó esa fotito. Listo. Miren. Vamos a poner acá, a ver, una función f es cóncava en un punto P sub 0 de coordenadas x0 y 0. Fíjense. Ahí sería y sub 0 o f de x sub 0. Miren, ahí trazo yo una recta tangente, la recta tangente. Esta que está acá sería la función. Miren, una función va a ser cóncava en un punto, en este caso de coordenadas x sub 0 y y sub 0. Si yo hago ahí un entorno reducido con centro en x sub 0, y en ese entorno reducido, si hago mi análisis para todos los puntos que pertenecen, todos los valores de x que pertenecen a ese entorno, se debe verificar que la recta tangente esté por debajo de la curva. ¿Se entiende eso? ¿Lo entienden? Cuando ocurra eso, ¿qué quiere decir? Que la función en ese punto es cóncava. Al analizar un entorno reducido con centro en x sub 0, yo veo que la recta tangente gráficamente está por debajo de la función, entonces quiere decir que la función es cóncava. Si esa recta tangente, ¿no es cierto? Acá yo le pongo de nombre g, y yo elijo, por ejemplo, un valor de x que esté ahí en ese entorno, que pertenezca a ese entorno reducido. Miren, la imagen de x, esta sería la f de x, la imagen que toma, ¿no es cierto? La imagen de ese valor de x en la función es f. ¿Y qué pasaría si yo calcularía para ese valor de x la imagen en g? ¿Qué me dicen? Ahí estaría g de x. ¿Cómo pueden observar ustedes que es la imagen de la función con respecto a la imagen que toma x en la recta tangente? ¿Cómo es f de x con respecto a g de x? F de x mayor que g de x. Muy bien, muy bien. Entonces, mira, vamos a poner para todo x que pertenece al entorno reducido con x sub centro en x sub 0 y radio delta, se verifica que la imagen f de x es mayor que g de x. Ahí está. Y una función va a ser convexa en un punto P sub 0 de coordenadas x sub 0 y sub 0
Vamos a hacer también un grafiquito. Vamos a analizar ahí el punto P sub 0. Acá está X sub 0. Y vamos a trazar la recta tangente. Vamos a elegir un entorno con centro en X sub 0, radio delta. Perfecto. Vamos a tomar un valor de X que pertenezca a ese entorno y vamos a hacer el mismo análisis, che. Mira. Esta era la recta tangente. Y esta que está acá era la función. Este es la imagen que toma, la imagen de X, en la recta tangente. Y la imagen que toma X para la función sería esa. ¿Qué pueden observar ustedes ahora, chicos? ¿Cómo es la Al revés ahora. Es al revés, ajá. A ver, díganme. G de X. G de X es mayor a F de X. Muy bien, o sea que ahora, para todo X que pertenece al entorno reducido con centro en X0 y radio delta, se verifica que ahora la imagen de la función es menor que la imagen que toma esos valores de X que pertenecen a ese entorno reducido en la recta tangente. ¿Eso qué quiere decir? Que por acá, fíjate vos, ¿qué quiere decir esto? Que la función está por encima de la recta tangente. ¿Y qué quiere decir eso? Que la función está por debajo de la recta tangente. ¿Se entiende, chicos? ¿Lo entienden? ¿Hay alguna duda? Sí, pero esos serían los puntos de inflexión. No. ¿Qué estamos viendo? Lee. ¿Qué estamos viendo? Si es cóncavo o convexo en un punto. Sí, señor. Sí, señor. De esto. ¿Hay alguna duda? Díganme. No, profe, ninguna. Bueno, les paso la foto y ahora vamos a hacer un pequeño análisis. Miren. Ahí está, lo vamos a analizar por separado. Fíjense, ¿qué ocurre acá? ¿Cómo viene la función antes de este valor x1? Decrece, profe. Decrece de Sí, forma muy cóncava. bien. Pero en cuanto a la concavidad, ¿cómo es? ¿Cóncava o convexa? Cóncava, profe. Cóncava, si vos trazarías ahí una recta tangente, mira, ¿la recta tangente está por encima o por debajo de la función? Por debajo. Por debajo, profe. De la curva, está por Debajo, profe. Entonces sería cóncava. Cóncava. Mira ahora,
Trazo por acá una recta tangente, mira. La recta tangente está ahora por encima de la función. Entonces la función, ¿cómo pasa a ser acá? Convexa. 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 Perfecto. ¿Eh? En esta situación, analicemos. ¿Ve? Analicemos ahí. Fíjense. Acá tenemos nosotros una curva, ¿ve? Que si yo a esta curva, en un punto, por ejemplo por acá, trazo la recta tangente está por encima de la curva. Es ¿Cómo es la convexa, curva? profe. Convexa. Convexa. Ahora mira, por acá, trazo por ahí una recta tangente. Y la recta tangente está por debajo de la curva. ¿Cómo es la función ahí? Cóncava. Cóncava. Justamente en este punto, en este punto, en ese punto P, y en este punto Q, donde la función deja de ser cóncava y pasa a ser convexa, y en ese punto Q donde la función deja de ser convexa para comenzar a ser cóncava, ¿cómo se llaman esos puntos donde hay un cambio de la curvatura? Punto de inflexión. Puntos de Punto inflexión. de inflexión. Puntos de inflexión. Entonces los puntos de inflexión son aquellos puntos, ¿no es cierto?, en donde la curva deja de ser convexa para pasar a ser cóncava o viceversa. ¿Se entiende? ¿Lo entienden, che? Sí, profe, perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Relacionada con la concavidad y con la convexidad, nosotros teníamos la derivada segunda. Eso lo hicimos en el ejercicio. Si la derivada segunda era positiva, ¿cómo era la función? Si la derivada segunda era positiva. ¿Convexa, profe? No sé, a ver, ¿algún otro que participe? ¿Cómo dijo, profe? Si la derivada segunda, ¿no?, te daba positiva, la Es función cóncava. era cóncava, muy bien, era Y si es cóncava. negativa, es convexa. Es convexa. Bueno, entonces mira, eso lo vamos a poner acá, ¿sí? Acá es cóncava porque la derivada segunda era positiva. Y es convexa porque la derivada segunda me dio negativa. Acá es convexa porque la derivada segunda es positiva, perdón, negativa. Y acá pasó a ser cóncava, la derivada segunda es positiva. Ahí está. Entonces fíjense que en los puntos de inflexión hay un cambio en el signo de la derivada segunda. Si viene la derivada segunda de positiva pasa a ser negativa, quiere decir que la función dejó de ser cóncava y pasó a ser convexa. Si en ese punto Q, ¿no?, de abscisa x2, la derivada segunda pasó a ser de negativa a positiva, quiere decir que la función deja de ser convexa para comenzar a ser cóncava. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que les hablé, lo que les acabo de decir? ¿O no se entiende? Por mi parte, sí, profe. Sí, Entiendo. profe. Sí, profe, Y sí el entiendo. resto, ¿qué? Están ahí calladitos, no sé. A ver, acá hay un mensajito en el chat. Gracias. Ahí está. Feliz Ahí día, les mando profe. saludos. Gracias. Chicos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo, mira, tengo una función, ponele, x al cubo más 2x, esa función. Y les digo, en x igual a 3,
en x igual a 3, f es cóncava o convexa. ¿Cómo me responderían eso ustedes? Mira la pregunta que te hago yo. En esta función... Primero tendremos que sacar la derivada segunda y de ahí ver. Muy bien, vamos. La derivada primera, a ver. 3x al cuadrado más 2. 3x al 3x cuadrado al más cuadrado, Más 2. Bien. Vamos con la derivada segunda. 6x. 6x. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Vamos. Reemplazar Ajá. el 3. Reemplazar x. reemplazamos. O sea que hacemos f segunda de 3. Es 6 18. por 3, 18. Es positiva. Y si es positiva, ¿cómo es la función? Cóncava. Cóncava. ¿Eh? Vamos al GeoGebra. A ver. Vamos a ir al GeoGebra. Vamos a graficar esa función. Ahí está. Vamos a poner x elevado al cubo menos 12x. Ahí está. Fíjense en chicos, a ver, hay que aparezca 3, a ver. Ahí tenemos a 3, ¿ves? Ahí, en ese punto. Ahí. Fíjense, ahí pueden observar ustedes cómo es la gráfica. Miren la forma que tiene ahí justamente en ese punto. ¿Qué forma tiene? Cóncava. Cóncava. Y es lo que nos dio a nosotros. Cóncava. En realidad, ahí, ¿no es cierto? Para hacer el punto, si vos querés sacar la imagen, ¿no? Vos ponés f de 3. Ahí está, f de 3. Ahí dice que es menos 9. Entonces, acá está, fíjate, el punto sería S. S, Y ahí lo vamos a unir con 3. Ahí. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Ven? Ustedes, inclusive, ¿quieren hacer la recta tangente? Ahí está. ¿Ven? Ahí tienen, fíjense, en el punto A, de coordenadas 3 menos 9, fíjense cómo ahí tracé yo la recta, ¿ve? Ahí se ve como que si estuviera por encima, pero si uno la va acercando, ¿qué pueden ver? La función es la que está en verde, la recta que está en negro. ¿Quién está por encima? ¿La función o la recta? La función. Claro, ¿ve? Entonces ahí, fíjate vos que la función es cóncava entonces. Bueno, esto
Ahí les voy a mandar una fotito de este gráfico. Para que tengan. Ahí se los paso, chicos. Ahí busco el grupo. Profe, Sí, también para saber más rápido si es convexa o cóncava, también no sería si en la función nos daría un más o un negativo. a ver, ahí termino de pasar esto y ya te respondo. Ahí está. Ahí les tiene que haber llegado, chicos. Ahí está. Bueno, a ver, ¿quién Como una está referencia. terminando? Juan Sí. Pablo, profe. Juan Pablo, Como sí, una sí. referencia. ¿Cómo me preguntaba? Vio que usted nos dio la función ahí, el Sí. cubo. Ahí para saber si es convexo o cóncava, podría ser que le dé un más o un menos, y de ahí sabemos si es cóncavo o convexo. ¿Cómo un más o un menos? A ver. Por ejemplo, si usted nos dio menos que el cubo, ¿no sería convexo ahí? O sí o sí No, hay que no, hacer los pasos. pero es claro, porque depende de la función, ¿eh? Depende de la función, ¿eh? Y depende Ah, del punto que yo te pida, ¿eh? Porque si, por ejemplo, mira, en esta función que vos tenés ahí, yo te hubiese dado, ¿no? La función en 3 nos dio cóncava. Pero ¿qué hubiese pasado? ¿Sí? Juan Pablo eras, ¿no? ¿Tu nombre? sí, profe. Mira, escúchame. ¿Qué hubiese pasado si yo te hubiese pedido que me analice si es cóncava o convexa? La misma función, pero en otro punto. En -3, ponele. O en -4. Como quieras. En -4. ¿Qué tenés que hacer? Encontrar la derivada segunda. Y reemplazar en la derivada segunda -4. ¿Qué te va a quedar? A ver, 6 por -4. Perdón, ya estoy poniendo el resultado yo. -24. ¿Cómo es la derivada segunda? Negativa. Si la derivada segunda es negativa, ¿qué podemos decir? Que en x igual a Convexa. -4, f es como. Es convexo, profe. Muy bien. Es convexa. Es convexa. Vos fíjate que las mismas funciones en distintos puntos pueden tener distintas concavidades. Por Sí, eso sí, sí, depende profe. de la función y depende del punto. ¿Se ha aclarado Claro, la claro. duda? Sí, sí, profe, sí, sí. Bueno. Muchas gracias. No, de nada, che. Bueno, ya les voy a pasar algunos ejercicios aparte del práctico para que vayan haciendo. Y vamos a ver en la próxima clase, ¿saben qué vamos a ver? Esas funciones súper difíciles que pedían. Una función un poquito más complicada. Vamos a ver una función exponencial, por ahí una trigonométrica, una logarítmica, para hacer este análisis. Bueno, nos vemos, esto va a quedar en la nube. Nos vemos, Suerte. profe. Bueno, profe, Muy nos vemos. bien. No, profe, nos vemos. Cuídense. No, profe, muchísimas gracias.